Él tenía que saber que la vida de esas personas o la integridad física de esas personas estaba en riesgo. Pero no es que tenía que saber, que hay que probar que él sabía. Nada de lo que él diga ahí lo pueden usar en su contra. Lo que pasa es que la noción de justicia que tiene la gente no es la misma noción que está en las normas. Entonces se le aplica al que tú entiendes que es culpable, que tú entiendes, no que le han demostrado, no. Al que tú entiendes que es culpable, ese no tiene derecho a nada. Lo que pasa es que el Ministerio Público todavía ni siquiera tiene una teoría del caso. El modelo de éxito de la CAS con el saneamiento de cañadas ha impactado significativamente a miles de familias, mejorando la calidad de sus hogares y entorno. Estas obras han beneficiado de forma directa a más de 2 millones de habitantes. Kilómetros de desechos y aguas residuales a cielo abierto ahora son verdaderos espacios de vida. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Soy de una isla querida, divina y hermosa, donde los sueños se hacen realidad. República Dominicana, te llevo por dentro. Sus playas te enamoran y por sus ríos corre la esperanza. Ser esta tierra es lo más grande para mí. El esfuerzo de todo un pueblo hoy se ve reconocido. País número 1 en la recuperación del turismo. En estos 58 años, hemos sido el impulso que mueve el comercio, favoreciendo la inversión extranjera y brindando oportunidades para nuestra gente. Hemos sembrado la semilla que nos permite cosechar y exportar nuestra alegría y sonrisas propias de lo hecho en RD. 58 años siendo el apoyo incondicional de las industrias, forjadores del comercio e impulsadores de la MIPYMES. Somos el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES y estamos junto a ti. Bueno, mis amigos, bienvenidos a La Gente Habla. Hoy un programa interesantísimo y vamos a hablar de derecho, justicia. Vamos a hablar de un tema que tiene a todo el mundo cautivo, una tragedia que tiene consternado a toda la República Dominicana, de lo que muchos hablan, pero de lo que pocos saben y de lo que pocos conocen. Vamos a hablar con un abogado que ha demostrado tener mucho conocimiento del derecho en República Dominicana, derecho penal, derecho administrativo, pero sobre todo derecho de responsabilidad civil, que yo creo que va a ser el que va a primar en todo esto. Vamos a hablar con José Eliseo Almanzar García. Bienvenido, Eliseo, ¿todo bien? Bueno, gracias, Dari, por la invitación. Y aquí estamos, a tu orden. ¿Tú has ido al YC? ¿Tú llegaste a ir? Sí, claro que sí, claro que sí. Es más, yo fui cuando era un cine, cuando era el cine El Portal. ¿Tú llegaste? Ese era el cine donde yo iba en mi infancia. Es decir, tú llegaste allí al YC cuando era un cine. Sí, claro. ¿De qué? Siendo adolescente. Pues en mi época de los 80. En los años 80, pues YC está ahí desde 1994. En los 80, 85, final de los 80, yo iba a ese cine. Yo fui muchas veces ahí. Y ya luego cuando se convirtió en discoteca, ya, ¿tú eras asiduo o...? No, llegué ahí unas cuantas veces. Yo no era asiduo, pero fui varias veces. ¿Y recientemente tú...? No, recientemente no. ¿Tenía mucho tiempo que no...? Tenía mucho tiempo que no.
exactamente. Es decir, en los últimos años no llegaste. No. ¿Dónde tú recuerdas de dónde estabas? ¿Cómo te enteraste de la tragedia? Bueno, no, yo me enteré en la mañana cuando desperté, el martes. La tragedia fue un lunes en la madrugada. Sí. Ese martes, yo lo primero que uno hace es ver el teléfono, a ver qué ha pasado, y ahí es que comienzo a ver en las redes, veo en X, veo el tema, y ahí entonces enciendo el televisor y es que me encuentro con la noticia. ¿En qué momento comenzaste tú a hacer tus primeras evaluaciones en términos jurídicos de la magnitud de lo que pudiera venir en términos jurídicos? Ya tú viendo lo que pudiera venir, que tú dijiste, bueno, ya esto tiene una magnitud en términos jurídicos en tales cuales dimensiones. Bueno, porque los primeros 2 días la cuestión era rescatar personas, pero a medida que fuimos viendo cómo fue todo, las circunstancias, que la gente comenzó a hablar, a dar versiones, ahí fue que yo inmediatamente vi lo que jurídicamente, pues, lo que está resultando al final, ¿no? Que es un tema de una posible imputación, porque todavía eso no es seguro. Se está en la fase de investigación por un homicidio involuntario. Tú dices que no es seguro una imputación. No necesariamente es así, porque eso lo va a determinar la investigación. Hay que ver si hubo negligencia y es imputable a la persona que se quiere imputar para imputar homicidio involuntario. Porque el que haya negligencia no quiere decir que es una negligencia de esa persona específicamente. ¿Y cuáles elementos pudieran determinar que la negligencia sea es decir, hacia quién se dirigiría la negligencia? El conocimiento de la medida que había que tomar. Por ejemplo, si es responsable, que todo el mundo está señalando, que no necesariamente es responsable en términos legales, se le señala la responsabilidad porque es el gerente de la compañía. Se están mencionando 2 gerentes. Sí, pero bueno, que es Antonio Espallá. Antonio Espallá y su madre. Que son quienes figurarían en los documentos. Claro. Que hay que decir que para los que no conocen, porque hay mucha gente que habla desde el desconocimiento en materia legal y sobre todo en materia civil, lo válido no es la exclamación ni lo que se dice en redes sociales, sino lo que figura en documentos. Claro que sí. Es decir, una cosa es lo que diga cualquier persona a través de los medios de comunicación y otro es lo que figure en documentos. Es decir, si Antonio Espallá sea la persona que haya estado dando el frente a través de ser la figura que represente ese local, eso es una cosa. Ahora, si mañana él no figura en los documentos, no es el propietario ni es el gerente, que pudiera ser el caso. Bueno, claro, pero hasta ahora lo que se maneja es que yo no he visto registro mercantil. Sí. Pero lo que se maneja es que él es que está figurando como gerente en el registro mercantil. El gerente, según la ley 47908, es el representante legal de la compañía. Si hay imputaciones penales al gerente, es en esa misma condición de representante legal de la compañía. Pero hay que probar la negligencia. O sea, no basta con que se haya producido el hecho para imputar responsabilidad penal. No basta con que se haya producido el hecho, sino que el hecho le sea imputable como gerente. Quiere decir, para poner un ejemplo práctico, él tenía que saber que la vida de esas personas o la integridad física de esas personas estaba en riesgo. Pero no es que tenía que saber, que hay que probar que él sabía eso y que aún así no tomó ninguna medida para resolver el problema. Entonces eso es muy difícil de probar, porque ahora hay videos de filtraciones, todo eso. Todo eso puede estar ahí. Ahora, hay que probar que él sabía que esas filtraciones podían producir un hecho similar al que sucedió o que ponían en peligro la vida, la integridad física de las personas. Hay algunas personas se establecen, incluso he escuchado conocedores del derecho que establecen que el hecho de que él se haya establecido a través de una entrevista, haya aceptado una serie de afirmaciones, eso lo hace
culpable de haber aceptado fallas en la estructura. ¿Entiendes tú que el hecho de participar en esa entrevista lo hace a él haber aceptado o lo hace óbice de que esa entrevista sea un instrumento para ser utilizado en un tribunal como parte de una herramienta acusatoria en su contra? Las declaraciones de un imputado no son admisibles para como prueba a cargo. Me explico. Nada de lo que él diga ahí lo pueden usar en su contra. Eso simplemente queda como un instrumento audiovisual para que la gente la gente lo ve y bueno, y hace sus valoraciones. Pero lo que vale en un tribunal es lo que se alegue con documentos u otros medios de prueba que la ley admite, siempre y cuando sean incorporados dentro de los plazos hábiles y agotando las formalidades que establecen la legislación, las diferentes normas de la legislación dominicana. ¿Cuáles serían esas formalidades? ¿Cuál es el porqué? Porque hay personas que entienden que han debido pasar cosas. Uh-huh. Hay gente que entiende la rumorología y las redes sociales entienden que han debido pasar cosas y que lo que no ha ocurrido es producto de que se trata de esa persona, no que la justicia debe agotar un procedimiento o debe agotar esas fases a las cuales tú te refieres. Lo que pasa es que la noción de justicia que tiene la gente no es la misma noción que está en las normas. Okay. Sí, los tribunales de las redes son uno. Sí, la gente lo ve muy fácil. La guillotina de las redes. Sí, porque la gente entiende que ese es el culpable y ya, y se acabó. Pero... Del tránquelo. Exacto, tráncalo, haz lo que tú quieras, ¿entiendes? Tránquelo, pero no a mí. Sí, no, cuando es el otro. Exacto, cuando la garantía nada más son buenas cuando te la aplican a ti. Cuando se le aplica al que tú entiendes que es culpable, que tú entiendes, no que le han demostrado, no, al que tú entiendes que es culpable, ese no tiene derecho a nada. Entonces, hay una noción de justicia popular y una noción de justicia institucional que es la que está en las normas. Y esa es la que nosotros los abogados defendemos. ¿Tú entiendes que aquí se ha agotado el debido proceso? Que lo que está ocurriendo en este caso es normal. Es decir, que no ha ocurrido nada porque el Ministerio Público está agotando varias fases o es un proceso anormal que es porque se trata de una persona influyente. Bueno, no. Lo que pasa es que el Ministerio Público todavía ni siquiera tiene una teoría del caso. Se está levantando, o sea, el Ministerio Público ayer, en esta semana, escuché una información que habían habilitado una puerta la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional instando a las personas que tenían querella, debían presentar querella, pretendían presentar querella, a que se acercaran a la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, incluso pidiéndole que lleven la documentación. Entonces, se está en ese proceso y hay que investigar y hay que establecer quién sí tiene calidad, quién no, cuáles son las pretensiones y qué es lo que se va a imputar y a quién, sobre todo. El hecho de que un abogado haga una imputación incorrecta puede también retrasar el proceso de que la Procuraduría pueda actuar de manera eficiente. Es decir, te hago la pregunta porque hay un abogado que en una de sus imputaciones incluye al Ayuntamiento del Distrito Nacional por el uso de suelo. Uh-huh. Y hay abogados que han indicado que el uso de suelo no corresponde en este caso. No son los abogados, es la ley. Es la ley 17607 que rige a los municipios, el funcionamiento de los municipios del Distrito Nacional y que establece que la competencia del ayuntamiento es... los ayuntamientos tienen varios tipos de competencias. Competencias propias, competencias delegadas y competencias compartidas. Son los tres tipos de competencias que están en la ley 17607. En ninguna de ellas está la supervisión estructural de obra. En ninguna. Lo que está es la regulación del uso de suelo. Ahora bien, para apuntalar aún más ese criterio, la ley 160-21, que es la que crea el Ministerio de Vivienda y Edificaciones, establece en su artículo 13 que la facultad para inspeccionar estructuralmente las obras privadas, las construcciones privadas, pertenece al Ministerio de la Vivienda y Edificaciones. En el párrafo de esa ley establece que esa facultad o atribución que se le da al ministerio
se ejercerá de conformidad con esa ley y con los reglamentos. ¿Qué pasa? Que el reglamento, que debió haberse promulgado... No tiene reglamento la ley. La ley no tiene reglamento. La ley se promulgó el 1 de agosto de 2021. En el artículo 85 de la ley se le otorgaba 6 meses al Poder Ejecutivo para emitir los reglamentos, porque son muchos, o varios, mejor dicho, varios reglamentos para poner en aplicación esa ley. Esos reglamentos, no, por lo menos el de supervisar esas construcciones privadas, después de hechas, no se ha emitido. Esa es la verdad. Por tanto, no hay una institución del Estado que supervise, que fiscalice las obras, si las construcciones para verificar. Las construcciones nuevas sí. Ahora, más no las obras ya que han sido construidas. No. ¿Y cuándo se puede tipificar vicios de construcción? ¿Cuál es la etapa de una construcción para agotar el proceso de vicio de construcción? ¿Cuántos años? Bueno, el Código Civil de la República Dominicana, que sorprendentemente tampoco fue derogado en esa ley 160-21. O sea, estamos hablando de un texto de 1810, que es el Código Civil Dominicano, traducido en 1884. Y desde esa época está vigente. El artículo 1793 del Código Civil Dominicano establece que la responsabilidad de los constructores cesa a los 10 años de construida la obra. Y es una obra que tiene, entonces una obra que tiene 30 años. 50 años de construida. Más de 50 años. Entonces, obviamente ahí los constructores no pueden ser imputados. Entonces, viendo todo esto, y tú pensarías, tú siendo el Ministerio Público, ¿cuál sería la tipificación de acusación para este caso? Bueno, lo único por lo que yo veo hasta ahora, salvo que haya información que yo desconozca, lo veo de la gradería cercana, es una imputación por homicidio involuntario, que tiene un rango, una sanción mínima de 6 meses, máxima de 2 años. Mucha gente, por ejemplo, el 295 del Código Civil es el que regula, sanciona el homicidio. Y tiene un rango de entre 3 y 20 años de sanción. ¿Qué pasa? Que esto es un tipo de homicidio especial que está reglado en el artículo 319. O sea, tiene una sanción menor a la menor sanción del homicidio ordinario. No sé si me doy a entender. Es una sanción, ¿por qué? Porque en derecho penal se castiga mucho lo que se llama el animus necandi, o sea, la intención de producir daño. Aquí no hay intención de producir daño. El daño se produce por negligencia, por torpeza o por inobservancia de las normas. Entonces, aquí hay que probar que la negligencia, la torpeza o la inobservancia de la norma la cometió la persona a la que están imputando. O sea, no un empleado de la persona, la persona. No un contratista de la persona, sino la persona, porque a ese que tú estás imputando penalmente. Es decir, el hecho de yo ser gerente de un inmueble, de un establecimiento, y ese establecimiento por causas ajenas o por causa inusitada colapsa, yo puedo ser acusado de homicidio involuntario. Sí, pudiese ser. Si se prueba que tú cometiste un acto de negligencia, un acto de torpeza o inobservaste una norma. Pero y hay elementos ahora mismo, por ejemplo, vamos a examinar... Mucha gente habla del caso de La Vega, de la mueblería. Sí, te iba a preguntar, ¿cómo? Porque hay mucha gente que dice, bueno, los 2 ingenieros de la obra el otro día estaban presos. Sí. ¿Cómo el símil? ¿Por qué el símil? Porque ahí hubo una inobservancia de una norma. No se construyó con planos aprobados por nadie, sino que era una construcción que se hizo de forma empírica, ¿no? Sí. Como la gente construye aquí, ponme un techo aquí, hazme una segunda planta. Sí. ¿Entiendes? No hubo uso de suelo, no hubo nada. Ahí no hubo uso de suelo. ¿Y eso tiene implicaciones de tipo penales? No, pero el homicidio. Ok, como hubo como dice el Código Penal, inobservancia de normas. Eso esa provocó inobservancia provocó una construcción con bajos niveles de seguridad y provocó esa muerte. Ahora,
Ese no es el caso del jet set. Ese no es el caso del jet set, porque el jet set se construyó hace 50 años. Hay una persona que dijo que el hecho de generar unas perforaciones en el techo para colocar los aires acondicionados pudo haber debilitado las vigas encima. Esa operación, que es una operación técnica de un instalador, de los cuales no tuvo participación el propietario porque no es técnico, simplemente pagó un servicio, de ser comprobada, esa responsabilidad entonces recaería sobre esa empresa instaladora o, o seguiría recayendo sobre el propietario. Sí. ¿Y cómo se comprobaría eso en este caso? Muy sencillo. El vendedor, que es empresa, en este caso, en el derecho del consumidor, de protección del consumidor, que se aplica en Francia, es una que ha venido de importación como una rama del derecho civil. El vendedor es un profesional. El vendedor es que sabe, en este caso, ¿no? El que vende esa unidad de aire acondicionado sabe cuánto pesa y cómo debe ser fijada en la estructura. Y debe evaluar la estructura donde se va a instalar. Y si la estructura no cumple la condición, debe advertirlo. Debe advertirlo de forma expresa. Así como cuando usted compra cualquier producto, le dice, usted compra cigarrillo, dice, fumar es perjudicial para la salud. O una medicina donde dice, usted tiene, si se toma más de 4, le puede producir un efecto secundario. Así mismo dice, mira, yo te voy a instalar este aire acondicionado. Pero esa estructura que tú tienes no resiste. Y si yo te digo, sí, dale, procede, entonces yo ahí asumo la responsabilidad, asumo un consentimiento informado. Pero si tú fuiste ahí y no me advertiste nada de eso, y yo te pagué un servicio y tú me lo instalaste y me lo entregaste como bueno y válido, y yo me di por satisfecho, entonces yo no soy imputable. Yo no tenía forma de conocer ese riesgo, porque el vendedor profesional eres tú. Yo soy un cliente y tú tenías que informarme. Los escombros tienen un valor en términos de evidencia. ¿Pueden servir para algún análisis? Bueno, es probable. Lo que los escombros te van a decir probablemente es que la varilla estaba corroída, que estaba mal construido, que no soportaba esa carga. Pero ya después de 50 años. Pero nada de eso, que el agua, que había una filtración. Que el salitre. Todo eso te lo va a decir, pero nada de eso es muy probable, porque la gente se está haciendo muchas expectativas con eso. Es muy probable que después de levantar esa información y hacer ese peritaje, tampoco se pruebe que la persona a la que quieren imputar haya tenido conocimiento de la situación. Porque aquí la varilla, por ejemplo, pueden estar corroídas y nosotros no lo sabemos. Sí. Tampoco sabemos cuál es el peso de carga estructural que soporta el techo donde estamos. Ni lo sabe el dueño. No me asuste. No, es que no se sabe. Y no tiene por qué saberlo tampoco, porque no es ingeniero. Simplemente si él manda a instalar algo que pesa 2, 3,000, 5,000 libras, el que lo va a instalar es que tiene que evaluar y decirle, no, mira, hay que poner un refuerzo, aquí no se puede. Pero si él no te dice nada y tú instalas, tú no tienes ninguna responsabilidad. Tenemos que hacer una pausa y quiero antes de la pausa escuchar tu opinión sobre, iniciando nuestra conversación, hablamos sobre que la discoteca era un cine y luego se convirtió en discoteca. Sobre qué significa en términos jurídicos que eso se haya cambiado sin que se haya hecho de manera formal. Si el hecho de que este cambio en el uso signifique, represente alguna agravante dentro del caso. El hecho de que el uso en materia de que ya es un cine, ahora una discoteca, signifique un agravante en términos de que el uso de esa mecánica haya significado un agravante y haya debilitado la estructura y haya significado un riesgo para lo que ocurrió. Estamos conversando con Eliseo Almanzar. Esto La Gente Habla. Volvemos en breve. La legislación dominicana obliga a que el INASIF intervenga cuando son muertes que no se dan en circunstancias ordinarias. El patólogo no puede decir que fue por aplastamiento. La pena puede ser la misma por una persona que por las 236 personas, ¿verdad? Claro, porque no hay cúmulo de penas. No hay cúmulo de penas.
Una persona tiene un costo de 300 millones. Yo he visto muertos hasta de 500,000 pesos. Hay muertos de 500,000, de 1 millón, de 3 millones. Todo lo bueno tiene un gran comienzo. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Este es un país de hermanos de luz y felicidad. Es que los dominicanos siempre le damos para allá. El equipo que no se rinde, de buena que da más. Desde el sur al norte, del este al oeste, ponemos el corazón en el crecimiento de la gente. No hay que esperar mañana, el mañana ¡Una es el beca! presente. Juntos alcanzamos cada meta pendiente. Es que los dominicanos siempre le damos para allá. Este es un país de hermanos de luz y felicidad. Es que los dominicanos siempre le damos para allá. Un equipo que no se rinde, gente buena que da más. Empezamos caminando y pronto empezamos a volar, pero hay que seguir creciendo y el resultado disfrutar. Los dominicanos siempre le damos para allá. Este es un país de hermanos de luz y felicidad. Es que los dominicanos siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. Vamos tras nuestras metas con esfuerzo y con fe, labrando cada sendero, cada paso que se dé. Oye, trabajando con empeño y con toda la pasión, construimos un gran sueño que viene del corazón. Y es que los dominicanos siempre le damos para allá. Este es un país de hermanos, Gente buena que da más. los dominicanos siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. Con manos unidas y corazones abiertos, alcanzamos horizontes, disipamos desiertos. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Tendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Es que los dominicanos siempre le damos para allá. Este es un país de hermanos. De luz y felicidad. Es que los dominicanos siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. Confía, somos gente buena. ¿Tú sabes qué es? En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. En estos 58 años hemos sido el impulso que mueve el comercio, favoreciendo la inversión extranjera y brindando oportunidades para nuestra gente. Hemos sembrado la semilla que nos permite cosechar y exportar nuestra alegría y sonrisas propias de lo hecho en RD. 58 años siendo el apoyo incondicional de las industrias,
forjadores del comercio e impulsadores de la MIPYMES. Somos el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES y estamos junto a ti. El modelo de éxito de la CAS con el saneamiento de Cañadas ha impactado significativamente a miles de familias, mejorando la calidad de sus hogares y entorno. Estas obras han beneficiado de forma directa a más de 2 millones de habitantes. Kilómetros de desechos y aguas residuales a cielo abierto ahora son verdaderos espacios de vida. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Estamos de regreso, La Gente Habla. Estamos conversando con Eliseo Almanzar, caso Yesset. Eliseo, te dejaba antes de la pausa una pregunta. De Yesset, antes de la discoteca, era un cine. Y te preguntaba que el hecho de que haya sido un cine, si el cambio de uso de cine a discoteca, ¿qué representa este cambio en términos jurídicos o en términos de riesgo, ese uso, vista la tragedia? Si esto representa algún tipo de agravante, es decir, el hecho de que este cambio se haya hecho sin ninguna notificación, sin que se haya hecho el cambio de uso de suelo y que hoy esto sea un elemento que se traiga dentro de la mesa en un posible juicio. Bueno, el hecho de cambiar el uso de cine a discoteca no implica un cambio de uso de suelo. Uso de suelo es un cambio de su uso de suelo sería que la estructura haya sido comercial y se convierte en residencial o viceversa. Eran dos estructuras comerciales que estaban destinadas a recibir una cantidad determinada de público y por lo tanto las regulaciones estructurales son las mismas. O sea, tiene que tener, para garantizar la seguridad de los asistentes, tiene que tener salidas de emergencia, un número X de salida de emergencia, tiene que tener baños. Es una formalidad, no representa nada en términos y que pudiera ser un acto administrativo. Que se aplica, exacto, y que se aplica a todos los establecimientos comerciales en sentido general, salvo algunos que por los servicios que se prestan, como una clínica, por ejemplo, tiene que tener una regulación especial y determinados tipos de establecimientos que tienen que tener unas especificaciones de diseño. Ahora, una discoteca ni un cine en el país, salvo las condiciones de seguridad que mencioné, salidas de emergencia, extintores, baños y demás, no tiene ningún otro requerimiento a nivel de instalación física. Ahí en esta semana han salido otros ingredientes vinculados al caso y es que un abogado muy reconocido es representante de algunas víctimas extranjeras y habla de llevar al caso a demandas fuera del país y de inhabilitar o de inamovilizar bienes y recursos fuera del país. ¿Es posible que esto se haga, que este caso se pueda conocer en cortes fuera del país por el hecho de que estén vinculadas personas que sean de origen norteamericano o de otras nacionalidades o el caso solo se puede conocer en República Dominicana porque el hecho se haya originado aquí? Bueno, hay un principio jurídico que se llama, es del derecho romano, locus regis act. O sea, la ubicación es la que rige la norma que se va a aplicar y dónde se va a aplicar. Aquí yo realmente no veo, habría que ver en qué se basan esos colegas. A mí no me gusta. Eso lo dijo Ángel Lockwell. Sí, yo sé que creativo. Incluso hay una oficina de abogados extranjera que es la que está haciendo todo eso. Ajá. Ahora, a mí me resulta bastante o sea, me da mucha curiosidad saber cuáles son las bases jurídicas de eso, porque estamos hablando de una compañía que es dominicana, con socios dominicanos, que tienen doble nacionalidad. Bueno, perfecto, pero todo tiene que hacerse, todas las implicaciones tienen que hacerse obviamente, independientemente de que tengan capitales. No importa que el socio tenga. ¿Eso es cuco entonces? Yo entiendo que sí. Ahora, hay que ver en qué se están basando ellos.
Porque dice un adagio que donde hay dos abogados hay mínimo 3 opiniones. Ok. O sea, quizás ellos están basándose en algún tipo de... ¿Usted escuchó la opinión la opinión de Ángel Locuar? No, vi la información. ¿No escuchó el video? No escuché el video. ¿Se lo pongo el video? Adelante. Aquí está el video de Ángel Locuar. ¿Por qué Estados Unidos? ¿Dónde entra la jurisdicción de un tribunal norteamericano para conocer de esta situación? Porque los propietarios de Jet Set son norteamericanos. Antonio es ciudadano norteamericano. Nació en Nueva York. Okay. Su mamá también es norteamericana. Doña Grecia y Antonio son norteamericanos. Sí. La empresa está registrada en Nueva York y 20 de las víctimas son norteamericanos. Aquí también surge otra pregunta a propósito de lo que dice Ángel Locuar. Usted sabe que hubo muchos temas con las autopsias. Hubo un caos con el reclamo de los cuerpos y el Instituto de Patología Forense habló de la pertinencia y de la obligatoriedad de las autopsias. Hay personas que entendían que se pudo haber hecho un procedimiento simplificado de las autopsias partiendo de que era evidente el proceso, la muerte, de que todo el mundo, de que las personas que estaban ahí habían muerto producto del colapso es decir, de que era evidente. Sí, la causa. La causa de muerte era evidente, que no había que ser científico ni había que someter a nadie a un proceso de ciencia para establecer causa de muerte. Pero el ministro insistió. ¿Usted entiende que era necesario ese proceso? ¿O entiende que era simplemente establecer un proceso de simplificado de identificación, partiendo de que primero los patólogos y los fiscales y el INACIS tienen fe pública, ¿verdad?, frente a un juicio? Sí. Es decir, quienes participan en ese proceso en un tribunal tienen fe pública, ahora pueden participar en un tribunal y dar fe si hay alguna duda con ese documento, ¿sí o no? Sí, lo que pasa es que la legislación dominicana obliga a que el INACIF intervenga cuando son muertes que no se dan en circunstancias ordinarias. Violentas. Sí, que no se dan en circunstancias que no ordinarias. Que no es natural. Exacto. Pero no, entonces, no ¿cómo le enfermedad? ponen muerte natural entonces? No, bueno, eso habría que ver. Porque es una pregunta, nosotros aquí hablando como dos mortales, nosotros vamos nosotros a ser creativos. Ninguno de nosotros dos participamos donde se hacen esas autopsias, ¿verdad que no? No. Nosotros estamos fuera, ¿verdad? Quienes están ahí adentro son los patólogos, ¿verdad? Nosotros no sabemos cómo se hace una autopsia, ¿verdad? Pero no necesariamente le hicieron autopsia a esos cuerpos. Es lo que quiero decir. Con que simplemente venga ese documento, ¿verdad? Que lo firme un patólogo y venga y diga identificado, ¿verdad? Masculino, de tal y tal, el nombre, esto, y diga muerte por aplastamiento, digo yo, ¿verdad? Sí. Y firmó el patólogo, ya es una autopsia. Pero estamos hablando, no, porque el patólogo no puede decir que fue por aplastamiento. No, yo digo el concepto que se utiliza. El patólogo lo que puede decir trauma craneoencefálico, severo, torácico, el lado derecho. Eso él no puede decir que fue porque lo aplastaron. No, digo yo, poniendo un término. Sí, no, pero es importante. Es importante porque todo el mundo sabe que fue porque lo que quiero decir es que se pudo haber obviado. No, y te digo por qué. Porque es la legislación dominicana la que establece eso. Cuando son muertes en circunstancias no naturales, el certificado o el acta tiene que expedirla. Lo que yo digo, ¿quién sabe si se hizo o no la autopsia? No es que no se ha hecho autopsia, es que la ley no ordena que sea una autopsia. El acta de función. Es el acta, pero tiene que pasar por el circuito. Entonces, al final, en un tribunal, lo que le quiero preguntar a usted como técnico, en el tribunal, ¿qué es lo que vale? ¿El acta de función o la autopsia? El acta de función. La autopsia no vale. En el tribunal civil, el acta de función. Ahora, si tú quieres imputar homicidio involuntario, es la autopsia. Okay. Porque la autopsia es la que conecta a la víctima. Entonces, para ir decantando, tenemos aquí en el caso de Ángel Locuar el tema de los bienes en otro lugar. Que no se ha dicho, perdón, lo de Ángel Locuar, ellos no especificaron ante qué
qué tipo de tribunales que ellos van a acudir en los Estados Unidos. No, no han dicho. Si tribunales civiles o tribunales penales. Que para allá vamos. Sí. Entonces, ya agotamos en esta entrevista el tema penal, la posibilidad de que Antonio Espaillat pudiera enfrentar una acusación por por homicidio involuntario. Y para concluir ahí, la pena puede ser la misma por una persona que por las 236 personas, ¿verdad? Claro, porque no hay cúmulo de penas. No hay cúmulo de penas. Quiero concluir, para concluir con el caso penal, ¿puede Antonio Espaillat, de este caso, en virtud de la cantidad de personas que han emitido opiniones en los medios de comunicación, denigrantes, ofensivas y acusatorias en contra de él, puede Antonio en el futuro demandar en reparación en daños en virtud de que Antonio aún no ha sido acusado ni imputado, aún él sea después acusado? ¿Puede él iniciar después un proceso de difamación e injuria en contra de esas personas? Eventualmente podría, porque hay gente a la que se le ha ido la mano. ¿Usted entiende que hay gente que se le ha ido la mano? Sí, yo entiendo que hay gente desproporcionadamente. Hay gente que lo ha insultado, hay gente que ha dicho cosas que escapan, que traspasan los contornos del ejercicio comunicacional. Y yo creo que eso sí pudiese eventualmente ser perseguido en un tribunal. Ahora, lo que son informaciones, o que entra dentro del derecho de información, o a comentar u opinar sobre un caso, eso no. Pero las imputaciones que yo... ¿Usted entiende que ha habido fanatismo aquí en este caso? O por supuesto, porque la gente está indignada y hay pero y hay mucha emoción. Pero ese fanatismo es producto de la indignación o es producto de que hay personas que han asumido esto con otros ribetes personales. Porque hay gente hay gente que es indignada y no ha dicho nada, que su indignación la ha canalizado por otras vías. Claro, puede haber de todo. Puede haber de todo. Lo que pasa es que una cosa, el estar detrás de estos micrófonos, implica una serie de responsabilidades. Sí. Porque yo no he escuchado, una de ellas es proteger la integridad y la honra. Porque yo no he escuchado ninguna víctima de los demás. Es decir, ninguna víctima lo he escuchado referirse en términos atropellantes. Bueno, pero lo que la víctima puede decir es diferente a lo que un comunicador diga. Porque la víctima puede tener una responsabilidad legal también de proteger la honra y el buen nombre, pero es menos exigible que a un comunicador. Porque un comunicador se supone que debe saber hasta dónde puede llegar. Sí. Y eso es lo que yo he visto que se ha transgredido. Vamos a la responsabilidad civil. Nosotros somos muy dados a copiar modelos de otros países. Y Estados Unidos es un referente interesantísimo en términos de indemnización. Y la República Dominicana no puede escapar a eso porque incluso nosotros tenemos un referente... tenemos ejemplos importantes, incluso República Dominicana, tenemos un ejemplo muy fresco de un vuelo donde murieron varios dominicanos y fueron indemnizados, familias dominicanas. ¿Eso llegó a un juicio que usted conozca o fueron indemnizaciones que se llegaron producto de acuerdos? Bueno, mira qué buen ejemplo pusiste. En el transporte aéreo, sí, es ese caso. Hay indemnizaciones que están pretasadas. O sea, cuando usted compra un boleto aéreo, sí, usted comienza a leer la letrica pequeña, usted se va a dar cuenta que hay un tope de indemnización. Son unos $60,000, creo que son. $60,000 por persona. Por persona. Eso es la indemnización tope que usted acepta al comprar un boleto aéreo. ¿Y por qué eso es así? Porque las compañías adquieren pólizas de seguro. Y el seguro tiene que tener un monto para asegurar. Dice, bueno, ese avión son 300 pasajeros, $60,000. Ya yo sé que mi riesgo máximo es esta cantidad de dinero. Entonces, ahora hay una cadena de responsabilidades que se dan ahí. Es el seguro que usted compró en el boleto aéreo. Pero hay otros seguros que las líneas tienen, que son, por ejemplo, cuando hay una falla humana de un empleado, del piloto, de cualquiera, de un encargado de mantenimiento, eso tiene... Ahí hay otro seguro que entra en juego.
Si el accidente es por causa de un error humano, entra también el seguro de la aerolínea e indemniza con un monto X. Pero si el accidente es por un problema de fábrica, Del avión. Del avión, de la Boeing, Que se apagó de Airbus, una turbina. que ve un defecto, entonces viene el seguro del fabricante, que es otro seguro. Y los tres, entonces, en cadena, o los dos, o el que sea, es el que se encarga de indemnizar. Pero también tiene la opción de que si el familiar quiere demandar, también está la opción. Él puede demandar. No acogerse a ninguna de esas opciones y irse a demanda. Puede rechazarlo. Ahora, ahí entonces vendría... la oferta y demanda. Sí, la oferta y demanda. Hay que una cuestión. En Estados Unidos existen lo que son los daños punitivos. O sea, las indemnizaciones se usan para castigar conductas. Sí. Pero aquí no, aquí son para reparar daños. O sea, lo que se compense o el monto que se obtiene como condena es el monto equivalente a la reparación del daño que experimentó la víctima. Aquí tenemos una realidad fáctica tenemos la muerte involuntaria y esa muerte involuntaria también está sujeta a reparación de daños. Que lo podemos ver a través de donde más frecuente se ve en los seguros de automóvil. De hecho, sí. Pero un punto. En Estados Unidos, el tort law, que es lo que trata de las indemnizaciones, muchas veces ustedes ven en los titulares, condenan a X por $1,000 millones. Eso fue un jurado lo encontró culpable. Ahora, la indemnización nunca es ese monto, porque el juez es que pone la indemnización. El jurado solamente lo encuentra culpable. Sí, y el juez determina cuál es el monto. El juez determina la indemnización y esa indemnización está sujeta a lo que digan las leyes de ese estado. A la renta de ese estado. O sea que pero la última decisión que la gente ve es la del jurado. Sí, acogió la demanda y la demanda era por $1,000 millones, la gente entiende que le dieron $1,000 millones a la persona. Entonces aquí tenemos una realidad fáctica. Aquí tenemos muerte involuntaria. Por ejemplo, usted compra un seguro de un vehículo que le cubre el valor del vehículo y le cubre daño a la propiedad, que puede ser que le cubre, daño a la propiedad o daño a una persona y le dice, usted le genera un daño a una persona, provoca la muerte de una persona y eso tiene $1 millón de pesos. Aquí puede ser el caso de que hayan demanda en reparación de daños civiles por la cantidad de muertos, ¿verdad? Que son 230 y cuánto? 232, creo que 32 personas, ¿verdad? Que pueden solicitar más los heridos de reparación en daños. Hay una persona que está solicitando 300 millones, que cuesta 300 millones. Entonces, la pregunta a mí es la siguiente. Dentro de la entrevista, el señor Antonio Espaillá dice que tenía un seguro estaba asegurado el local, pero que estaba asegurado también el local por persona, por daño a personas. No se ha dicho cuánto se ha asegurado por personas. Él dice que tenía capacidad para 500 personas. No sé el monto. Calculemos que esté calculado $1 millón por personas y que esté calculado en 500 millones. Y luego tenemos que aquí una sola persona está pidiendo 300 millones. Y un país de renta media, como es República Dominicana, uno dice, wow, una persona vale 300 millones. ¿Cómo valorar eso en un tribunal de que una persona tiene un costo de 300 millones? Bueno, lo que pasa es como el juez. Es un caso bastante curioso, el de los 300 millones. Sí, y Rubí Pérez va a pedir 1,000, me dijeron. Es un caso curioso la de la persona de 300 millones, porque no es ni siquiera el esposo, ni los hijos, ni los hermanos. Es la mamá de esa persona, la que está demandando por 300 millones. Incluso la familia publicó un comunicado. Sí, estamos hablando de una persona vinculada a la familia Narri, que son empresarios prominentes de República Dominicana, y esa familia, que son representantes de una marca importante de vehículos en el país, dicen que ellos no se vinculan a esa demanda, sino que esa demanda es parte unilateral de los familiares maternos de esa persona. Independiente, lo que el juez va a evaluar ahí es el valor que tiene esa persona. Si ese perjuicio ha provocado que esa señora alega
en su demanda, si ese perjuicio tiene ese valor para ellos. La pregunta mía es, ¿cuáles elementos se valoran a la hora de que un juez determine? Esto se escucha feo, pero hay que decirlo. ¿Cuáles elementos se valoran para determinar el valor de una persona en un tribunal? Mira, en derecho de daños, sí, como principio general, se evalúan dos cosas. Sí. La pérdida inmediata y el lucro cesante. O sea, lo que el beneficio... El lucro cesante es lo que esa persona dejó de ganarse producto del fallecer. Ajá, exactamente. Si la persona aportaba, se hace una especie de... Es decir, el caso de Rubí Pérez, que cortó su vida y era una persona productiva. Ahora, Rubí Pérez ya había dicho que se iba a retirar. Sí, eso también es un elemento que se toma en cuenta. Pero claro, pero si tú... O el caso si tú vas a evaluar lo que él iba a dejar de producir... O el caso del pelotero que estaba retirado ya. También estaba retirado. Ya entonces ahí no es lo mismo que si fuera un pelotero activo. Pero la práctica de los tribunales dominicanos es... Los tribunales tienen su tabla. Ajá, ¿tiene una tabla? Sí, cada juez tiene su tabla. Si ustedes van a cualquier tribunal de este país... ¿Una tabla de lo que cuesta un muerto? Sí, claro, y los brazos y la pierna, un ojo, 30,000 pesos, una pierna, 500,000, es así. ¿Y un muerto cuánto cuesta? Depende, hay tribunales, yo he visto muertos hasta de 500,000 pesos. Hay muertos de 500,000, de 1 millón, de 3 millones, depende, pero es un rango. ¿Y eso se va a mantener aquí o no o aquí puede haber un precedente de que pueda cambiar esos valores? Bueno, yo realmente no veo un escenario donde eso se vaya a cambiar, porque eso ha sido así por décadas. Y no ha cambiado. Cada juez tiene su tabla. Usted va a Valverde Mao y el juez ahí vale 1 millón. Pues nosotros debimos. Usted va a la Romana y vale 2 millones. Pues nosotros debimos comenzar por ahí. Así es. Debimos comenzar por ahí. Es así. Y se nos acabó el tiempo. Bueno. Se nos acabó el tiempo, Eliseo. Lamentable. Yo creo que este tema, ¿qué tiempo se puede tomar finalmente este caso? Depende. ¿Qué tiempo tú estimas que puede el conocimiento, partiendo de que son 232 víctimas y que cada víctima va a llevar un procedimiento independientemente de que tenga número de abogados reducido? ¿Qué tiempo tú crees que en qué tiempo nosotros podemos tener conclusión? Si lo fusionan, nada más dando calidad de 232 personas en un tribunal, eso es un caso de 3, 4 años más. De 3 o 4 años. Más o menos. Y cuidado. Dios mío. Bueno, esperemos que todo salga conforme a los designios de Dios. Agradecer a José Eliseo Almanzar García. Felicitarte una vez más porque ciertamente que en tus participaciones yo creo que la sociedad dominicana ha podido valorar el nivel de los conocimientos jurídicos que posees y de la manera objetiva como planteas el conocimiento técnico en la materia jurídica. Y yo creo que va a ser de mucha ayuda, sobre todo la manera pedagógica como planteas el tema jurídico. Gracias. Yo creo que se va a hablar mucho de este tema y vamos a requerir de gente como tú para que la gente conozca. ¿Por qué? Porque hay mucha desinformación. Yo creo que el propio fanatismo, el aprovechar este tipo de escenario y de la atención que tiene este caso en la población dominicana, también mucha gente lo utiliza para aprovecharse y desde la ignorancia también manipular muchas informaciones. Gracias. Nos vemos en la próxima. En estos 58 años hemos sido el impulso que mueve el comercio, favoreciendo la inversión extranjera y brindando oportunidades para nuestra gente. Hemos sembrado la semilla que nos permite cosechar y exportar nuestra alegría y sonrisas propias de lo hecho en RD. 58 años siendo el apoyo incondicional de las industrias, forjadores del comercio e impulsadores de la MIPYMES. Somos el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES y estamos junto a ti. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte,
vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. El modelo de éxito de la CAS con el saneamiento de Cañadas ha impactado significativamente a miles de familias, mejorando la calidad de sus hogares y entorno. Estas obras han beneficiado de forma directa a más de 2 millones de habitantes. Kilómetros de desechos y aguas residuales a cielo abierto ahora son verdaderos espacios de vida. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Soy de una isla querida, divina y hermosa, donde los sueños se hacen realidad. República Dominicana, te llevo por dentro. Sus playas te enamoran y por sus ríos corre la esperanza. Ser de esta tierra es lo más grande para mí. El esfuerzo de todo un pueblo hoy se ve reconocido. País número 1 en la recuperación del turismo.